Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. A las 8 de la tarde del 30 de octubre de 1938, el estudio central de New York de la emisora CBS emitió dentro de su apartado de Teatro al aire una adaptación de la novela de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos, interpretada por el grupo de teatro de la emisora que dirigía un joven imberbe desconocido en aquel momento para la mayoría del público. El episodio recreaba una invasión marciana que asolaba una población del cercano estado de New Jersey, en concreto a la localidad de Groves Mill. A pesar de que tanto al inicio de la emisión como a lo largo de la misma se dijera que era un guión teatral, hubo personas que se creyeron tal hecho, y las llamadas a las centrales de las policías colapsaron las mismas. Incluso un particular confundió el depósito de agua potable de Groves Mill en un aparato marciano y lo cosió a balazos. El caso es que la policía acudió a los estudios de la CBS para ver qué pasaba y aclarar los hechos. Esta emisión sirvió para dar a conocer a este joven de 23 años que era el alma mater del lío montado. Su nombre era Orson Welles. Seducidos por su lucidez narrativa, los directivos de RKO Pictures ficharon a Orson Welles para escribir, producir y dirigir 6 películas en los próximos años. El contrato ofrecía tal independencia creativa a un mocoso sin experiencia cinematográfica que la prensa especializada se burló abiertamente del fichaje de RKO. Cuando Welles llegó a los estudios de RKO Pictures, dijo que se parecía al mayor tren en miniatura del mundo. Se enclaustró varios meses en una sala de proyección en un curso intensivo autoimpuesto de técnicas fílmicas. Vio la diligencia de John Ford más de 40 veces, cada noche después de comer. Era como ir a la escuela, decía. Todo ello bajo la tutela de Greg Toland, un joven camarógrafo de Hollywood. Para su ópera prima, Welles realizó lo que se conoce como una película en clave, que es en realidad que tras una fachada de fricción hay una realidad. Esa realidad era un magnate real que se llamaba William Randolph Hearst, pero la película, la ficción, tenía el nombre de Charles Porter Kane. William Randolph Hearst era un periodista, empresario, magnate y político, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. En RKO Pictures estaban nerviosos ante el riesgo de la operación que lideraba Welles y se mostraron incapaces de cumplir el acuerdo de no intervenir en el proceso creativo de Welles. Así que de vez en cuando enviaban espías al estudio de rodaje para que aparecieran sin previo aviso para ver cómo iba el invento que estaba rodando Welles. Pero cuando éste se daba cuenta de su presencia, interrumpía los trabajos de grabación y el equipo entero se ponía a jugar al béisbol hasta que se marchaba. Toland dirigió la fotografía. Le entusiasmaba trabajar con Welles, pues era primerizo, era propenso a romper cualquier esquema preconcebido. Con él podía ensayar técnicas que un director consagrado no toleraría. Welles y Toland trabajaron en el proyecto cinematográfico con un espíritu novedoso e inusual hasta el momento. El resultado fue Ciudadano Kane, estrenada en 1941, que presentaba una innovación radical en el uso del sonido, de la profundidad de campo, un mérito del fotógrafo Toland, y sobre todo de la estructura narrativa, en virtud de una complicada secuencia de flashbacks.
Hasta la presentación fue inusual. Al inicio solo se presentaba el título y obviaba todo el reparto. Wells no se contentó con dirigir la película. Parte de ella la dirigió desde una silla de ruedas como consecuencia de un accidente que tuvo en el plató, sino que también la produjo, la coescribió junto con Mankiewicz y la protagonizó. Tenía 25 años. Ni que decir tiene que William Randolph Hearst, cuando se vio retratado, hervía de furia. Se le retrataba como inseguro, vacío, y las referencias a su persona eran tan claras que quien quiera que supiera leerlas lo tenía nítidamente perfecto. Roosevelt, una palabra clave en la trama y una de las frases más recordadas del cine, era el apodo con el que el empresario magnate designaba el clítoris a su amante, que era en aquellos momentos Marion Davis. Ya que aquello era mucho más para que una persona más imprudente de Estados Unidos no se cabreara. Así que intentó primero parar la distribución de Ciudadano Kane, acusando a Wells de comunista. Prohibió toda publicidad de las películas de RKO Pictures en sus periódicos y ofreció $800,000 al estudio para que destruyera el negativo. Y es más, advirtió a todo un entramado hollywoodense que es capaz de contar toda suerte de secretos embarazosos si lo presionaban para que se destruyera Ciudadano Kane. Pero el caso es que RKO Pictures se mantuvo firmes frente a tanta amenaza y publicaron el film sin cortes. Pese a la publicidad generada en torno a estas escaramuzas, Ciudadano Kane no fue un éxito taquillero. Fue nominado a 9 Oscars de la Academia y ganó el del mejor guion original. Pero cada vez que se le anunciaba, se escuchaban abucheos entre el público. El poder de William Randolph Hearst llega a todos los sitios. Ninguna de las obras posteriores de Wells alcanzó una figuración tan grande. Sin dejar el cine, volvió a la radio, montó un show de variedades y un musical en Broadway sobre la vuelta al mundo en 80 días, con el que quebró, se quedó en bancarrota. Para solucionar el problema llamó a Harry Cohn, presidente de la Columbia Pictures, y le solicitó $50,000 para pagar las deudas que tenía, a cambio de realizar un proyecto cinematográfico que llevaba en mente y al que bautizó como La Dama de Shanghái. Harry Cohn, que era amigo de él, lo creyó y Wells recibió el dinero. Y 20 meses más tarde, Columbia Pictures estrenó La Dama de Shanghái, protagonizada por el propio Wells y por su esposa en aquel momento, Rita Hayworth. Cuando Ciudadano Kane se estrenó, en mayo de 1941, Estados Unidos aún no estaba implicado en la Guerra Mundial. Todo cambió el amanecer del 7 de diciembre de 1941 con la agresión de un puerto hawaiano llamado Pearl Harbor. Al día siguiente, el presidente Roosevelt firmó la declaración de guerra. A nivel general, el gobierno estadounidense creó la Oficina de Asuntos Cinematográficos para canalizar los influjos del cine para levantar el fervor patriótico de la sociedad. Y la industria cinematográfica se puso a trabajar. Unos años después de Pearl Harbor, cerca de un tercio de los largometrajes de Hollywood estaban relacionados con la guerra, así como la mayoría de los documentales. Frank Capra, el hombre en cuyos hombros descansaba el prestigio de Columbia Pictures, rodó ¿Por quién luchamos?, una respuesta tal vez al triunfo de la voluntad de la alemana Riefenstahl. Conscientes de la popularidad de los personajes de Disney, el Departamento de Estado designó Walt como embajador de buena voluntad extraoficial para Sudamérica, realizando películas como Los Tres Caballeros, ambientada en los personajes de Disney en localizaciones tales como el lago Titicaca, Río de Janeiro y las Pampas argentinas. John Ford,
fue nombrado comandante de la Armada y viajó junto con el fotógrafo Greg Towland y el de Ciudadano Kane a la campaña del Pacífico. Lo mismo hizo William Wilde. Lockheed, uno de los principales fabricantes de aviones, emplazó sus factorías cerca de los estudios de Hollywood, y Disney, Paramount y 20th Century Fox camuflaron los mismos para evitar ser bombardeados por posibles aviones japoneses. E incluso Warner Bros. Llegó a pintar en el tejado una gran flecha blanca de 6 metros dirigida hacia la factoría con un letrero que decía Lockheed para allá. En 1942 y 1945, mientras en Europa regía el horror, Hollywood experimentaba sus años más estables y lucrativos. Hasta un joven Fidel Castro viajó a Hollywood y consiguió empleo como extra en Vacaciones en México, en donde podemos verle cómo interpreta a un joven bailarín en un club de élite capitalista. Dos semanas después de Pearl Harbor, Warner Bros. Empezó a preparar el rodaje de Casablanca. Solo 3 actores del elenco principal habían nacido en Estados Unidos. El más extranjero de todos era Michael Curtiz, el director. El ambiente de guerra empapaba el set de Casablanca. Por razones de seguridad, no se pudo filmar de noche en un aeropuerto. En consecuencia, imitaron al avión con un modelo de cartón representando a la tripulación mediante actores más bien pequeñitos. Al grabar la Marsellesa, ensordeciendo la canción alemana, a algunos extras que eran refugiados de Europa les brotaron las lágrimas. Para el protagonismo masculino se filtró el nombre de Ronald Reagan, pero en realidad Warner Bros. Tenía claro que el personaje sería para Humphrey Bogart, un actor forjado a base de interpretar a villanos y matones. Jack Wagner, el presidente de Warner Bros., lo consideraba feo, y además, como medía unos 73, 2 centímetros menos que la protagonista femenina, que era Ingrid Bergman, durante el rodaje Bogart usó zapatos con plataforma, se paraba sobre cajas, se sentaba sobre almohadas y en la medida de lo posible pedía a Bergman que se encorvara, y todo ello bajo la mirada atenta de su mujer, Mae Young. Para esta película, Ingrid Bergman se encontraba bajo el contrato de la Metro-Goldwyn-Mayer, y para trabajar para Warner Bros. Esta realizó un intercambio por Olivia de Havilland, que estaba bajo la órbita de Wayne. Vamos, que se intercambian las actrices como si fueran cromos. La película se estrenó en noviembre de 1942, pocos días después de la captura real de Casablanca a manos de las tropas estadounidenses, y ganó 3 Oscars: el de mejor director, el de mejor guion adaptado y el de mejor película. El prestigio de Casablanca se ha consolidado con el paso de las décadas, al punto de que hoy compite por estar entre las mejores películas de toda la historia. Y por último, una curiosidad respecto al guion. En 1982, un escritor en paro envió una novela de título Everybody's Castle Ricks para que fuera evaluado para una posible película a 127 agentes de Hollywood. Únicamente 31 de ellos lo leyeron, y todos lo rechazaron. Ni uno solo se dio cuenta de que era el guion de Casablanca con el nombre de los personajes cambiados. Al amparo del éxito de Casablanca, en 1946, los hermanos Marx lanzaron Una noche en Casablanca. Jack Wayne, responsable de la Warner Bros. Y productora en su día de Casablanca, le exigió eliminar la palabra Casablanca del título. Groucho cuestionó ese caso. Warner Bros. Poseía los derechos de la ciudad más populosa de Marruecos, y si en verdad creía que las audiencias no podían distinguir entre su hermano Harpo y Ingrid Bergman. Y además, acusó a Warner de plagio, pues ellos ya eran Bros., es decir, hermanos,
antes de que la Warner Bros. Existiera. Y qué decir tiene que Jack Wine se dio por vencido. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el cine europeo empezó a moverse. En Italia apareció el neorrealismo, con 3 directores al frente del mismo: Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica. Este último dirigió El ladrón de bicicletas en 1948, cuya crudeza retrata la Italia de los años 40. Hijos de este cine posteriormente fueron Federico Fellini y Pierpaolo Pasolini. En Francia, tras la ocupación nazi, surgió un movimiento llamado Nouvelle Vague, o Nueva Ola. En 1948, André Bazin describió a los directores de cine como escritores con la luz. De este movimiento salieron jóvenes directores cinematográficos como François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer y Jean-Luc Godard, que conformaron el nuevo núcleo duro de la Nueva Ola y que triunfaron en décadas sucesivas. François Truffaut lo hizo con Los 400 golpes, René con Hiroshima Mon Amour y Godard con A Mot del Souffle. Esta última fue rodada con un presupuesto tan exiguo que en lugar de rieles para el desplazamiento de las cámaras, Godard sentó al camarógrafo en una silla de ruedas con lo que se desplazaba de un sitio a otro. El mayor triunfo comercial de Godard fue El desprecio, en la que lucía muy bien sus atractivos Brigitte Bardot, sex symbol europeo de los años 50 y 60. Truffaut, en la mitad de los años 60, rodó Fahrenheit 451, una sociedad distópica post-2010 en la que los libros son ilegales y la función de los bomberos es quemarlos. En Japón, tras la Guerra Mundial, el primer director que destacó internacionalmente fue Arika Kurosawa, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en 1950. Su forma de hacer cine fue copiada después por Stanley Kubrick y Tarantino, pero su gran obra fue Los 7 samuráis de 1954, con la que estuvo nominado a 2 Oscars, uno por la mejor dirección artística y otro por el mejor diseño y vestuario. En Suecia, el director Ingmar Bergman exploraba en sus películas temas relacionados con la enfermedad, la muerte, la fe o la traición. Su obra más conocida es El séptimo sello, rodada en 1957, donde un caballero, en los años de la peste negra, juega un partido de ajedrez contra la muerte. Pues bien, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, las cosas en la industria cinematográfica de Hollywood empezaron a cambiar. No porque la afluencia de las salas de proyección decayera, pues fue en 1946 el año más alto de asistencia de toda la historia, sino porque las reglas de juego existentes y con las que se habían predefinido los estudios hasta ese momento estaban cambiando. Para empezar, en muchos países se aprobaron medidas proteccionistas hacia sus propias producciones, de manera que las importaciones de cine procedentes de Hollywood se fueron recortando, especialmente en países europeos, grandes consumidores del cine norteamericano. Las artistas también empezaron a rebelarse contra los estudios. Olivia de Havilland, la Melanie en Lo que el viento se llevó, demandó a Warner Bros. Por la práctica, entonces extendida, de prolongar unilateralmente su contrato. El estándar de 7 años se ampliaba sin límites, como consecuencia de pausas o negativas a actuar en una película determinada, impidiéndoles trabajar en otros estudios. El sindicato de actores apoyó a Havilland y la Corte Suprema le dio la razón. También en 1948, la Corte Suprema dictó la llamada sentencia Decisión Paramount, por la que se impedía que una empresa fuera al mismo tiempo estudio cinematográfico y poseedora de sala de exhibición.
De esta manera, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox y Warner Bros. Tuvieron que vender sus salas, quedando los estudios sin asegurarse espacio alguno para la proyección y tendrían que salir a competir al mercado abierto. Otro palo de la Corte Suprema fue la prohibición a los estudios de vender sus películas en lotes a las empresas exhibidoras, lo que había inventado Adolph Zukor, presidente de la Paramount años anteriores. Esta prohibición supuso la caída de las producciones de películas de la serie B. Y para complicar aún más el tema, en 1947 apareció el denominado Comité de Actividades Antiamericanas, presidido por el senador Joseph McCarthy, que organizó lo que se ha conocido como la caza de brujas entre los intelectuales más destacados de Hollywood, a los que acusó de simpatizar con el comunismo. Y qué decir tiene que los estudios se bajaron los pantalones y aquellos artistas que se negaron a declarar o a acusar a sus compañeros por sus ideas políticas fueron tachados de las producciones, se les impidió trabajar, no se citaban sus nombres y fueron condenados al ostracismo. Actores como Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Gene Kelly encabezaron manifestaciones contra las actividades de ese comité. Pero todo fue en vano. Muchos personajes del mundo cinematográfico fueron llamados a declarar. Algunos, como John Ford, ante las preguntas del comité solo dijo: «Mi nombre es John Ford y hago películas del oeste». Otros, sin embargo, dieron nombres y apellidos de supuestos compañeros comunistas. El resultado final fue que algunos emigraron de Norteamérica y regresaron a Europa, como fue el caso de Charles Chaplin, y otros, en concreto 10 personas, 8 guionistas y 2 directores, que se negaron a ir a declarar, fueron condenados a un año de prisión y puestos a la lista negra de todos los estudios de Hollywood, que, como he dicho anteriormente, se habían plegado completamente a los criterios del senador Joseph McCarthy. Y en la mitad de los años 50, un gran enemigo se presenta: la televisión. Cuando en 1953 la mitad de los hogares de Estados Unidos tenían televisión, la venta de entradas a las salas de exhibición se redujo a la mitad de la que hubo en 1946. Y eso suponía una mengua muy importante de dinero para este negocio. Para hacer frente a esto, los estudios usaron su inventiva, consistente básicamente en hacer más grandes las pantallas, mejorar los sonidos e incluso empezar a ofrecer cine en 3D. Ya aparecieron el Cinemascope, el Cinerama, la Panavisión. Y otra vía de combate fueron los espectaculares negativos de 70 mm, que se ven en superproducciones como Ben-Hur, Espartaco, West Side Story o Lawrence de Arabia. Pero no había forma de vencer a la televisión, así que si no puedes vencer a tu enemigo, lo mejor es aliarte con él. El primero en hacerlo fue Howard Hughes, que en 1954 era dueño de Arcade Pictures, que facilitó películas de su archivo para que fueran emitidas por televisión. Hecho este que fue poco tiempo después seguido por todos los estudios de Hollywood. Y esto es todo lo que tenía que contaros sobre el cine de los años 40. En la siguiente entrega de estos audios contaré cómo fue la gran camada de actores de Hollywood, artistas y directores de los años 50. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.